En el vídeo número 1 de esta serie de matemática aplicada a la electricidad, hablábamos sobre de dónde provenía la expresión raíz de 3 en relación a las conexiones estrella-triángulo en los sistemas eléctricos trifásicos. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de empezar con este. Te dejo un enlace en la parte superior de tu pantalla para que le eches un vistazo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Antes de hablar de las distintas conexiones, vamos a hablar brevemente sobre las bobinas. Las bobinas son básicamente un hilo de cobre normalmente esmaltado que está arrollado repetidamente un número de vueltas determinado. Esto es lo que tenemos en este dibujo. Como podrás ver, estas bobinas tienen dos puntas. De momento le voy a llamar de esta manera: principio de bobina, final de bobina. Entonces, si tenemos 3 bobinas, por tanto tenemos 6 puntas. Tendremos 3 principios y 3 finales. Lo que se trata ahora es de conectar de una forma determinada estas 6 puntas para convertirlas únicamente en 3. Para ello usamos principalmente la conexión estrella y la conexión triángulo o delta. También existen otras conexiones como la de zig-zag o en V, pero nos vamos a centrar únicamente en estas dos, ya que son principalmente las más usadas. Vamos a ver, por tanto, qué relación hay entre las corrientes y tensiones de línea y de fase en cada uno de estos sistemas. Comenzamos por la conexión en estrella. Para ello disponemos de 3 devanados, que pueden ser, por ejemplo, los de una máquina eléctrica o los de un transformador. Estos devanados están desfasados 120 grados entre sí, tal y como te explicaba en el vídeo número 1. En esta conexión, los principios de las bobinas estarán en los extremos y en el centro estarán unidas los finales de las 3 bobinas, de forma que se obtiene un dibujo parecido al de una estrella. Este punto central que es redondeado lo denominaremos como punto neutro. A continuación nombramos los terminales de esta conexión. Hay muchas maneras de llamarlos. Yo personalmente me gusta denominarlos de esta manera. Al principio de la primera bobina lo denominaré U. Y a su final U'. De igual manera, a la segunda bobina, su principio le llamaré V. Y a su final le llamaré V'. De igual manera, la bobina número 3, a su principio le llamaré W. Y a su final le llamaré W'. Ahora, lo único que hago es coger esta conexión y meterla dentro de una caja de color magenta. Ahora te digo por qué hago esto. Pero antes, lo que hago es, cojo el principio de U, de V y de W, los saco fuera de mi caja de color magenta y los conecto a la red trifásica en su fase R, S y T. A esta caja de color magenta me gusta llamarle interior de la máquina, devanados, donde están los arrollamientos de la máquina, ya sea un transformador, ya sea un motor trifásico, lo que sea. Esto me gusta llamarlo así porque en el interior del motor yo no voy a tener acceso a estos devanados, yo no voy a saber cuáles son sus valores, pero sí que los puedo deducir. Por lo tanto, las bobinas y los devanados, interior de máquina. Y estas líneas de aquí le llamaré exterior, le llamaré la red, algo que yo puedo medir, algo que yo puedo conectar. Ahora, las tensiones de red las conocemos. Aquí en España, por lo menos, es trifásica alterna a 400 voltios. Por lo tanto, estas tensiones las denominaremos tensiones de línea, las que están fuera de los devanados del motor, las que pertenecen a la red, las de la línea. ¿Y qué hay de las tensiones de fase? Las tensiones de fase son aquellas que corresponden a la tensión que hay en los devanados del interior de la máquina en cada una de las fases. En una conexión estrella se corresponde con 230 voltios. Esto era así porque, como te decía en el vídeo 1, había una expresión que afectaba de manera directa a este valor, y esa era la raíz de 3, que si recuerdas se correspondía con 1,732. Por tanto, la relación entre las tensiones de línea y de fase queda de la siguiente manera.
Tensión de línea es igual a tensión de fase por raíz de 3. Pasamos ahora a deducir las intensidades de línea y de fase. Las corrientes de línea son las que circulan hacia la carga por cada uno de los conductores de la red trifásica, mientras que las corrientes de fase son las que circulan por cada bobinado de la carga trifásica. Si observas con atención, te darás cuenta de que cada bobina está en serie con el conductor de fase de la red correspondiente. Por tanto, las corrientes de línea y de fase en una conexión estrella coinciden. En la conexión triángulo tenemos también 3 bobinas. Este tipo de conexión se realiza uniendo el final de una bobina con el principio de la siguiente hasta cerrar la conexión formando un triángulo. Cabe destacar que esta es una conexión sin neutro. Denominamos a los principios y a los finales de cada bobina de la siguiente manera. A la primera bobina U, U', a la segunda V, V' y a la tercera W, W'. De igual manera que en el modelo anterior, metemos nuestro esquema dentro de una caja de color rosado y los esquemas de la conexión de triángulo con respecto de la red quedarán de la siguiente manera. De igual forma que en la conexión en estrella, en la conexión en triángulo tendremos 2 partes: el interior de la máquina o los devanados y el exterior o la red. Con respecto a las tensiones, la tensión de línea no ha cambiado y es la de nuestra red, 400 voltios. En las tensiones de fase, si observas con atención, verás que cada carga está conectada entre 2 fases y esta soporta la tensión de línea. Por tanto, en este esquema, la tensión de fase y de línea serán iguales. Pero tendrás que tener especial precaución si realizas este esquema, ya que te tendrás que asegurar que tus devanados internos soporten 400 voltios. Analizamos ahora qué ocurre con las corrientes. En triángulo, las corrientes de línea y de fase son distintas, puesto que en las esquinas del triángulo están conectados 3 conductores y se produce una derivación de corriente. Por tanto, la relación entre corrientes de fase y de línea queda determinado de nuevo por nuestro viejo conocido ya, la raíz de 3, de la siguiente manera. Intensidad de línea es igual a la intensidad de fase por la raíz de 3. Como resumen de los resultados obtenidos, puedo decirte que conocer en profundidad estos 2 métodos, sus esquemas característicos y la relación que existe entre ellos es muy importante, ya que son ampliamente usados en electricidad trifásica, por ejemplo, en arranque de motores o en conexionado de transformadores, que está destinado principalmente a un uso industrial. Espero haberte aclarado las posibles dudas que tuvieses respecto a estas conexiones. Te espero en el siguiente capítulo de Matemática aplicada a la electricidad.